Indómitos, un podcast de personajes únicos, legendarios y rebeldes. Hola. Hola. ¿Cómo andás? ¿Cómo va, loco? ¿Está todo bien? Bien. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De qué va a tratar hoy? Bueno, hoy tenemos el título Lovecraft, el único racista útil de la historia. Lovecraft. Lovecraft, un apellido raro. Howard Phillips Lovecraft. Me gusta la polémica porque en racista útil yo ya estoy un poco del otro lado, me cuesta creer. Pero bueno, vamos a ver qué. Te voy a convencer. Vamos a ver. ¿De dónde es este hijo de mil puta? Este hombre es de Estados Unidos. Nació en un pueblito muy pequeño de Estados Unidos. Bueno, para dar una pequeña intro, es un escritor, para los que no lo conozcan, No tengo ni la menor idea real. es un escritor de terror cósmico, lo podemos llamar así. Un gran escritor. Si pudiéramos ubicarlo en un árbol familiar medio inventado por mí ahora en este momento, podríamos decir que Edgar Allan Poe es el padre y Lovecraft, a su vez, podría ser el padre de Stephen King. Bien. Si vamos a hablar de escritores populares de terror. Gente que se fue influenciando uno con otro y se van ahí. Aunque Stephen King es más popular, digamos, que Lovecraft, que igual en su momento y ahora también es amado por muchos. Está en un buen momento. Sí, está en un buen momento hace rato porque se fue agrandando su séquito de seguidores, que somos muchos. Y ha sido una inspiración para millones de películas, videojuegos, otras historias de terror, cómics. ¿Vas a contar qué películas y videojuegos después? Sí, Bien, porque me da curiosidad ahora, entonces sí. no quiero. Tengo películas, las anoté esta vez para no andar tirando fruta o dudando. Bien. Las anoté. ¿De qué año es este chabón? ¿Cuándo nació? Bueno, este hombre nació en 1890 en Estados Unidos. Lejos. En un pueblito llamado Providence, que era un pueblito, para explicarlo, de los primeros pueblitos así muy ingleses, muy oscuros, esos pueblos, de los primeros pueblos de Estados Unidos que tenían una influencia inglesa muy grande en su arquitectura, en su diseño, una especie de pedacito de Inglaterra metido en Estados Unidos. Y estamos hablando de 1890. Estados Unidos era un país muy joven todavía era un buen país en esa época, era un gran país. Un país que había luchado contra el invasor, contra el colonizador, lo había expulsado y había creado una buena democracia. De hecho, muchos sistemas democráticos se estaban basando en Estados Unidos, que andaban muy bien por ese momento. Había abolido la esclavitud, así que estaban bien los muchachos en esa época. Bueno, no fue muy longevo Lovecraft porque murió en 1937. Pero bueno, eso lo dejamos para después. El tipo era de una época en un pueblo que había abolido la esclavitud. No, Estados Unidos, digo, como Ah. país en general había abolido la esclavitud. Pero bueno, justamente hablando de polémica, Lovecraft era un tipo racista. Era un tipo No sé si me quedó claro que por ahora es, aparte de ser racista, tuvo una utilidad, tuvo una utilidad. que fue escribir. Sí, escribir muy bien. Bueno, tuvo una infancia inmunda, pobre. Porque él tenía un padre de clase media común. El temita es que su familia era mega conservadora. De lo que está conservador, más allá. Pero su padre murió en muy joven. Y encima murió sufriendo porque empezó a tener ataques, brotes psicóticos. Lo internaron en un hospital psiquiátrico. El padre. El padre. Buena época para No, que te internan. en esa época ir a un psiquiátrico era lo peor que te podía pasar. Porque no había mucha piedad con los pacientes. No había, claro. Tuvo una cosa que se llama paresia. Una fase terminal de neurosífilis. O sea que, bueno, tenía de todo, padre Lovecraft. Y este tipo escribía, ¿qué me dijiste? ¿Galáctico? Terror cósmico.
terror cómico. Esto es muy importante, esta partecita. Que es lo que ya el terror por donde se iba a visitar al padre. Exacto. Yendo por Y acá hay un lugar que Lovecraft denomina Arkham, que es un pueblo que él inventa en sus ficciones, que es un pueblo casi igual al que él vivía, pero con otro nombre. Y fíjate qué loco, que Arkham es el nombre que los creadores de Batman usaron para ponerle al manicomio que hay en Ciudad Gótica. El manicomio de Ciudad Gótica se llama Arkham en honor al pueblo inventado de Lovecraft. Mira, Y bueno, todo viene de que el padre estaba loco, le internaron ahí, ¿no? Claro, cómo va cambiando la cosa. La mayoría, para decírtelo así, de escritores y guionistas de cómic, dibujantes de cómic, ñoños en general, a todos nos gusta Lovecraft. Todos. pero el tipo tiene dibuja, o sea, tiene No. gráfica, no, solo No. Pero sus ficciones son muy nutritivas para ahí ñoño y que le gustan las... tiene mucha descripción. Sí, mucha descripción. Sí, real que no tengo la menor idea de quién es. Bueno, no importa. Acá ya estamos empezando. Te voy a empezar a introducir. Me van a dar ganas de leer un libro de tipo este cuando termine. Y puede ser. Y yo tengo y te lo puedo prestar. Bueno, vamos a Bueno, acá hay que remarcar mucho. Su madre, Sarah Susan Phillips, era una puritana ultraconservadora. O sea, no alcanza con la palabra puritana, sino que era puritana ultraconservadora. Sí, sí. Cuanto más conservador se puede ser, Todo lo uno es conservador. puritano. Todo lo conservador que se puede hacer. Así que no lo quiero justificar, pero bueno, ahí tenemos una puntita de por qué el muchacho era un poco racista. Además de ser puritana ultraconservadora, era una mina sumamente fría y dicen que no le daba ningún tipo de cariño, que lo trataba como el orto. Y lo tenía medio encerrado en la casa. Estaba un poco loca la madre y a él no lo dejaba casi salir y lo transformó en una especie de monstruito, porque él era un chico que no salía a jugar, que no socializaba y él tuvo muchos problemas de sociabilizar con las personas durante toda su vida, porque durante su infancia fue un extraterrestre, básicamente. Su madre no lo dejaba salir mucho, lo tenía medio encerrado y él no se podía adaptar mucho al entorno. Pero bueno, Que entiendo que el entorno era un poco menos conservador que ese núcleo en el que estaba el chabón. claro, tampoco era una cosa que digas, que piola a toda esta gente, pero mejor que él estaba. Bueno, no estaba con los hippies, pero estaba un poco más suelto. Bien. Exacto. Por suerte, lo único que lo pudo salvar a Lovecraft, ya que estaba encerrado, en la casa había una biblioteca bastante nutrida y tenía un montón de libros. Y ¿Se sabe qué edad tenía el chabón cuando el padre lo internan? ¿Se sabe? ¿Tenemos ese dato? sí, al año más o menos, no, para. Porque Lovecraft tenía una cosa buena. El chabón ya sabía leer a los 2 años. Ah, claro, ya era distinto. Ya era un tipo medio superdotado. Ya se habían dado cuenta la madre y el abuelo materno, que parece que el abuelo fue muy importante para él porque el abuelo lo vio que el chabón era un genio y lo empezó a incentivar. Y acompañó, claro. Lo ayudó a que aprendiera. Ah, te entiendo que si dijiste un año, 2 años, capaz que si el padre nos tuvo desde muy chico, te entiendo que también tomó el rol que... Claro, un poco la figura paterna. Aunque también era de esa línea conservadora, todo, era un tipo que le gustaba mucho la lectura y compartía mucho esa... Le indujo la pasión al nieto de la lectura y de leer. A los 2 años ya sabía leer y dicen que escribía poesías. A los 2 años escribía poesías. Tener el nivel de genialidad del tipo. Sí, sería como algo de los Teletubbies, calculo, pero bueno, el chabón... ¿Cuánto vocabulario puede tener un niño de 2 años? Es espectacular, boludo. Es espectacular. Bueno, dicen que las pocas salidas que hacía a la calle él, obvio que no a los 2 años, sino después, estaba muy solo porque no se hacía amigo de nadie. Y ese era un paisaje ahí en Providence, dicen que era un paisaje muy, ¿cómo decirlo? Muy oscuro, muy frío, siempre humedad, lluvia, bosques, todo muy misterioso, medio una especie de lugar de terror. Un lugar muy,
muy primitivo, podemos decirlo así. El sueño de él, a pesar de que que escribía ya y todo, el sueño de él era ser astrónomo. Esta es otra punta importante para entender después lo que va a pasar. Pero no le gustaban las matemáticas. O sea, Claro, un hombre de letras. claro, él no se daba cuenta, pero Ah, él ya había nacido escritor. claro. Pero el tipo quería ser astrónomo, pero la astronomía tiene una cantidad de matemática que un escritor no suele tolerar. Claro. No es lo más común. Sí, no conectaba con eso. Puede pasar, pero en este caso no. Quizás por suerte, porque bueno. Bueno, él tenía un ático, muy Bueno, de película. Igual, perdón, estaba pensando acá en el vecino Sábato, que era físico y escritor. Bueno, Pero bueno, son casos también, ¿no? es raro. Son igual toda gente muy rara, ¿no? Pero claro, hay gente, sí, se siente mal. Pero mayormente, bueno, Sábato es una anomalía también bastante importante. Sí. Mayormente los escritores no son buenos matemáticos. Claro, claro, sí, no, lógico. Bueno, esto es muy de cuento, imagínatelo. El pibe, además de que era horrible, me olvidé decir eso, pobre. Ah, buen dato. Según los cánones que podemos decir, ¿qué es ser feo? Creo que muera la belleza de 1890, Claro. Y de creo que 1900. o sea, Lovecraft no entraría ni en la hegemonía de 1890, ni en la de 1900, ni en la de 1920, ni en la de 1960, Ninguna. ni en la de hoy, ni... Sí, la que nos pasa siempre, la moda de cuando nunca te toca la moda de los feos. Tampoco es Nunca que lo toca que la estamos moda del hablando, feo, claro. no es que lo que estamos hablando seamos Brad Pitt Lo que estuvimos esperando toda la vida. y Tom La- Cruise, ¿no? Que se ponga de moda ser feo, la concha. Sí, de- todavía no pasó. Pero ya va a pasar, ¿eh? Algún día va a pasar. Ese día vamos a estar listos. Yo por lo menos tengo ropa nueva y perfume. Parece edita. Sí, pero bueno, vos que tenés que estar feo, no te arregles tanto. No, bueno, pero feo por lo menos, pero limpio y perfumado, aunque sea. Tenés razón. Tienen que ver. Algo teníamos que... Como mínimo eso. Bueno, muy de cuentito, infantil, medio casi podemos... Casi una película de Tim Burton. Sí, igual entiendo ya que el chabón con dificultades para sociabilizar. No sé cómo era el tipo físicamente, vamos a poner seguramente una imagen de alguna manera. Yo lo describo. Una cara muy larga, una frente larguísima, una pera muy larga, una nariz un poco repingada, muy flaco y largo. Bien. Ahora cuando te muestren la foto vas a entender. Voy a poner una foto ahí para que vean qué cool. Ustedes si están escuchando esto pueden googlear y ver su rostro y van a estar de acuerdo con lo que estamos diciendo. Bueno, él vivía mucho tiempo en el ático leyendo. Como todo rarito. ¿Qué pasó? Quizás este capítulo me parece que va a ser conveniente que lo pongamos después del de Moebius, porque ahí damos una breve explicación de lo que es el pulp, que también es importante acá. Porque él se encerró a ver revistas de ciencia ficción de la época y leer historias en revistas y libros pulp. Así que otra vez el pulp nutriendo la mente de los creativos, ¿no? Bueno, acá se entiende un poquito también el racismo porque él tenía como una especie de anglofilia con bueno, anglosajón era porque era de Estados Unidos, pero él tenía como una admiración por lo inglés. Era algo que era medio común en algunos estadounidenses. En él era muy marcado esto. A él le parecía como superior ser inglés, ser alemán. Sí, bueno, es algo que hoy vemos, hay gente que admira, no sé, Sí, a la cultura gringa o a los... A veces pasa con gente que admira, que le copa la cultura brasileña. Capaz que fue una época nuestra, ¿no? También. exacto. Está bien, me lo puedo imaginar. Así que bueno, el tipo en su ático se empezó a nutrir de esta ficción más popular. Bueno, para nombrar algunas cosas que todo el mundo pueda conocer, además de lo pulp, ciencia ficción, su abuelo le mostró lo que era Whiffle Van Buren Phillips. La verdad que ese era el abuelo. Un nombre bastante difícil. Whipple Van Buren Phillips. Que se debe pronunciar Whipple. Claro, Van Buren. Whipple Van Buren Phillips. Bueno, Whipple como el lavarropas. no, es Whipple. Ah, ok. Bueno, el Don Whipple
vamos a decirlo así, el abuelo, El Whipple. el Whipple, lo llevaba mucho a la biblioteca. Además de los libros que tenía en la casa, que eran muchos, eh, como para que él sea un poco más impopular, iba con el abuelo a la biblioteca, ¿no? Claro, sí. ¿Qué tan lejos de jugar a la pelota con tus amigos podés estar? Ir con tu abuelo a la biblioteca. Lejos de todo lo que corresponde. Lejos de ser sociable. Bueno, y ahí él se apasionó por las 1001 noches. Esto también es muy importante. La Ilíada de Homero y la Odisea. Y bueno, también todo lo que tenía que ver con historias de fantasía, misterio, detectives. Muy fanático de los policiales también. Se hizo fanático de los policiales. Pero acá estamos hablando que toda la niñez, digamos, desde los 2 años hasta los 12, fue una máquina devoradora de ficción. Todo el tiempo, o en la biblioteca, o en la casa, o él mismo escribiendo, una máquina insaciable de leer y leer y leer y leer y leer y leer. Porque como no socializaba, no salía mucho a jugar con otros chicos, no tenía amigos, el tipo leía. Solo leía. Así que bueno, una máquina absorbedora de lectura. A los 13 años, creó la agencia de detectives de Providence. Ah, bueno. A los 13 años. Detective. Detective. Ah, Flash 8. Y a los 15, escribió... Bueno, a los 15 ya era un treintañero de hoy. Y más o menos. Claro. A los 15 escribió su primer relato, La bestia en la cueva. Bueno, hay que decir que también era muy importante todo lo que era mitología griega. El tipo se volvió loco. Le encantó la mitología griega, se la estudió toda, se la sabía toda. Y acá con un poquito, después a los 15, 16, pudo cumplir, no su sueño, pero un pedacito de su sueño, porque pudo conseguir, como era tan intelectual y se notaba tanto, eso, aunque él era un bicho raro y un antisocial, era tan exagerado que empezó a levantar interés en las revistas del barrio. Claro, empezó a tener un reconocimiento. Un reconocimiento. En la sociedad. Y a los 16 años le dieron una columna en el Providence Tribune. ¿De qué era la columna? De astronomía. Su pasión frustrada. Ah, mirá. Así que tenía una columna de astronomía y no logró ser astrónomo, pero por lo Pero menos... hablaba de astronomía. Era periodista de astronomía. Exacto. En el diario de este local. Bueno, Eso en nuestra época, perdón, no me voy un poco, pero calculo en nuestra época, o no sé si la gente que escuchará esto estará la misma. Qué loco que exista una columna de astronomía, es el diario. ¿no? O sea, Claro, porque estamos diciendo... era la Villiquen o la muy interesante. Presten Después, atención, ¿dónde podías tener una columna de astronomía? El público general agarraba el diario y se leía una columna de astronomía? No existe eso. ¿Cuándo dejó de existir? No lo vi yo, o sí. Tipo, bueno, voy a hacer crucigrama, leer deportes y astronomía. Igual la vez que pude tener en la mano una muy interesante, que es lo más cercano a eso, era espectacular. Claro, es como que se segmentó ese consumo. A todos los mató en carta. Muy interesante, claro, era maravilloso, con sus teorías de ovni. Siempre la culpa tenía sos. Sí. Perdón. No, me gustó la acotación porque da un poco un marco de una época, de que cómo era esa época, ¿no? ¿Qué le interesaba a la gente? La gente agarraba un diario y de golpe había una cosa de astronomía. Tal vez. Un eclipse. Sí, calculo que no sería primera plana en una columna de un chico de 15, 16 años, ¿no? Pero está bien. Pero muy bien. Pero sí, que no. Bueno, acá pasa su primer golpe después de lo del padre, que a los 14 años, en 1904, se le muere el abuelo. Que era el que tomó el lugar. El que tomó el lugar. Él tenía 14 pílulos. Pero bueno, después de eso vemos que se ve que lo ayudó a crecer un poco, porque a los 15 estaba escribiendo la columna ahí en el diario. Y pudo seguir adelante, por lo menos. Se rumorea, dicen que en ese momento él medio pensó en suicidarse, pero dicen que lo que lo salvó fue la curiosidad. Que no se mató porque, imagínate, vivía con la madre, que era una loca, conservadora, castradora, puritana. Se muere el abuelo, queda totalmente solo en el mundo. Desnudo, sí. Queda solo.
y dicen que no se mató solo porque tenía tanta curiosidad por leer más que... Perdonando a la madre después de lo vivido, también debe ser bravo en esa época, un poco quedar viuda, ¿no? Sí, Y con un conservadurismo que probablemente no le haya permitido trabajar. puede ser, ¿Cómo será? ¿Cómo habría sido muy duro, me imagino? sí, es verdad, de verdad. Eh, y más con un hijo tan extraterrestre. Porque... Claro, entiendo, puedo justificar un poco ahí las dificultades. Bueno, acá le pegó bastante mal la muerte del abuelo en el sentido de que, bueno, a pesar de que consiguió esto en el diario, entre 1904 y 1908, esos 4 años, dicen que ya casi no tenía contacto con el mundo exterior. Eh, ¿Con quiénes se veía además de su madre? Con sus tías. O sea, el mundo más aburrido. No, mal, aparte la veo a Patia Selma ahí. Patty Selma, imagínate, dos De tías época. que eran como una De madre. época. Claro. Puritana, conservadora. Por eso el tipo tenía un escape casi obsesivo con la literatura y con Claro, las cosas, el porque tipo decía, se iba de todo lo, en ese mundo de inventar otro mundo. Claro. lo único Se iba por la galaxia. es viajar a otro universo porque Claro, con estas dos viejas y mi mamá, que es una hija de puta, no tengo que hacer. claro, tiene bastante sentido, ¿no? Como el tipo encontró el escape, que no era la televisión, no era los Claro, ni videojuegos. siquiera tenían, imagínense esa época, apenas tenían luz, como, es muy importante lo que decís, boludo, no tenían tele, videojuegos, no tenía amigos. Pobrecito, boludo. Claro, el mundo era leer libros. Y mira, acá pasó algo insólito. El tipo, como leía revistas pulp y leía de todo, Las pulp son estas que lo explicaste en otro coso, ¿no? sí, este es Era como una lectura medio chatarra, sí, una lectura chatarra, un consumo así medio así, masivo, bajo barato. calidad. Y en esas había algunas veces historias de romance, mucho romance. Obvio que a él eso no le interesaba. Entonces escribió una carta quejándose a la revista que se llamaba Argosy de que los relatos estos de románticos eran una porquería. Y que o lo mejoraran o lo sacaran de la edición. Indignadísimo él. Bueno, dice que le contestaron la carta y él recontestó y le contestaron, fue un ida y de vuelta, hasta que un tipo del diario lo picanteó de la revista y le dijo, bueno, si sos tan bueno escribiendo, ¿por qué no venís a escribir vos? Que tanto la picanteás con las cartitas, haciéndote guapo de tontillos. Y el otro le dijo, bueno, dale. Ah, sí, yo sé escribir. Ah, ¿te la bancás? ¿Me dice escribir? Dale, sí, me la banco, dale. Se imagina un encuentro. Claro. Así que vos sos el picante, con esa cara que tenés de Gil. Y le dijo, ah, sí, esta cara de Gil, te escribo 30 libros en 2 días. Se picantearon. Así que después de esta picanteada, después de los fracasos, se empezaron a hacer un poco amigos. Y el presidente de la United Amateur Press Association, Qué buena sensación de escritores amateurs, sí, prensa amateur. lo invitó a que se una a ellos. En 1914. Una especie de Liga de la Justicia de nerds. Claro. En 1914. Él tenía 24 pirulos ya. Joven. Ya casi un abuelo. Sí. Claro, un abuelo de 24 años. No, y aparte para la época, ya 25 años, boludo. Claro, ya te estaba por morir. Así, en 1917, los amigos le insisten a que se ponga a escribir ficción, que era muy bueno. Y acá ya empieza a aparecer el genio creador. Porque acá, en 1917, él escribe La tumba y Dagón. En Dagón, La tumba es un relato de terror, más bien clásico, podemos decir casi gótico, un poco muy de 1800. Pero Dagón ya es un cuento, una historia que está dentro de lo que él empieza a armar de lo que decíamos del horror cósmico. Acá empieza a aparecer un poquito, en Dagón. En Dagón también aparece muy marcado el tema del racismo. Porque Dagón, Claro, porque son- esto del racismo no me dijiste nada todavía. bueno, acá ya se empieza a notar. Dagón, ¿qué era? Pará. Dagón es un cuento de un tipo que va a un pueblo, que lo llaman porque se muere una tía, no me acuerdo bien cómo era, porque lo vi hace mucho. Y va a un pueblo donde la gente es asquerosa,
La gente es muy desagradable, tiene la piel medio verde y lo tratan muy mal. Y está buenísimo, el cuento es una maravilla. Se los recomiendo, léanlo. No puedo spoilear porque... Pero pasa algo ahí sobrenatural, esa gente es muy inmunda, es bruta, es inculta, es rústica, es hosca. Todos estos adjetivos que él ve en los negros, en los pobres, en los que no eran ilustrados como él. Claro. Él empieza a reflejar lo que a él le daba miedo, que en definitiva Sí, no está, no está que es un poco racismo, el miedo al otro que no entiendo. Claro. Como él no entendía un carajo, porque vivía encerrado, no entendía cómo vivía, por qué eran así los pobres, los veía y le parecían algo raro. Claro. Los Porque pasa, ¿por qué no saben escribir? exacto, ¿Por qué no saben expresarse? ¿Por qué? porque son así de brutos. Y los empieza medio a caricaturizar, muy serio, porque no es que dice estos sucios, no. Es muy fino el tipo, escribe muy bien. Sí, cuando uno después termina de leer el cuento dice, pará, está discriminando. Pero todo bueno. Claro, cuando salís un poco, te desconectás y decís, qué basura este chabón. Claro, y era un pueblo de pescadores, dice que la gente ahí tenía olor a pescado. Te da realmente lo que logra el tipo, que vos te dé repugnancia a esa gente, la repugnancia que él le genera, te la contagia. Parece que sí un montón, pero no. Me hace acordar un poco a la repugnancia de Sábato con los ciegos, ¿no? Un poco con los... No, esto es mucho. Claro, no, pero como parece... Acá casi ¿no? que los podés oler. Es Claro. una cosa que decís, qué asco, esa gente que tiene una bomba y que se mueran todos. Te hace odiarlos. El tipo es muy bueno haciendo eso. Bueno, a sus 31 años pasa algo, podemos decir, malo o bueno, bueno o malo. A ver, no sé qué pasó. Se muere la madre. Capaz que le hice un favor, ¿no? En 1921. No le quedaba mucha plata a la madre porque habían tenido guita al padre cuando se murieron, pero como decías vos, no tenía muchas formas de ganarse el dinero la madre, así que se estaba quedando sin un mango. Tenía una casa linda y grande, una biblioteca nutrida de libros, unos muebles lujosos y caros, Todo lo que quieren las guachas. pero no tenía un mango. Casi todo. Todo muy lindo, pero no tenés plata, amigo. Y por suerte pasa esto, porque ahí él se da cuenta que no puedo vivir como un becado escritor, voy a tener que salir a ganarme el mango. La columnita de astronomía, todo Claro, eso. ahí la venía manteniendo. Claro, sí, bueno. ¿Qué es lo que... Claro, sí, ¿Cómo se forma un racista? Claro, ¿cómo se forma así? Lo mantienen los padres, papá le paga la universidad. Ahí lo ve el mundo tan simple que no puede entender. Me parece. Ahí se entendió. Era culpa de. Como decimos siempre, es que era culpa de la madre. Era culpa, Era culpa de los padres. la culpa de los padres. ¿Y qué pasa? Como era tan bueno para escribir, la chamba, era para la chamba de Claro, escribir. también tuvo 25 años, 26 años preparándose para ese Preparándose momento. para salir a la cancha. Sin preocupaciones más que escribir. Y salió hecho una bestia. Porque el tipo empieza a hacer laburos de Ghost Rider, como le decimos. El Ghost Rider es el escritor que le escribe al escritor. Cuando el escritor no llega a tiempo, o cuando el escritor es famoso y ya tiene un nombre, le dice, che, no, este libro no llego, no tengo ganas, hice la mitad, lo terminás vos. Entonces el tipo escribía para otros escritores. Así que ahí se empieza a ganar el mango con eso y empieza a laburar para revistas Pulp, donde hacía cuentos de ciencia ficción, cortitos, que otros le ponían el nombre, libros que otros firmaban y él estaba ahí atrás escribiendo. Pero pará. Escribir cuentos para ese tipo de literatura y que otro ponga el nombre Fondo de Olla, Y bueno, solo lo veo, capaz que les caía bastante mal a sus compañeros. Porque, no, vos escribí, no me deja, ni tu nombre ponga. no, es que era el tipo que tenía nombre y él no. Y él era un pibe, Claro. un ermitaño. Lo que sí veían que era bueno, entonces le pedían encargo. Acá pasa algo que conoce una gente hermosa. Yo voy a destacar a uno en particular. Acá él se hace amigo de unos escritores. Cuando empezó a hacer chambas ahí en ese mundo, a laburar. Conoce a Clark Ashton Smith, Robert Bloch Frank, Robert Bloch, perdón, y Frank Belknap. Eran escritores. ¿Qué pasa? Entre estos escritores estaba
el grosísimo, me pongo de pie, no me estoy parando, pero lo digo como Va a conceptual. costar para adelante, ¿no? Estaba muy Sí, cómodo. estoy muy cómodo en el sillón. Robert E. Howard. ¿Quién es Robert E. Howard? Lo vamos a hablar poquito porque si no podría hablar 3 horas de él, es para otro programa. Un escritor de putísima madre que escribió grandes historias. Se lo conoce como el padre del género, junto con Tolkien, podríamos decir, Ah, del género espada y brujería. ¿Qué es espada y brujería? Para resumirlo, historias de magos, hadas, tipo con espada, guerreros. Vos sabés. Yo sí, decía que sí, calabozos y dragones. ¿cuál es el número 1 de todo esto? Conan. Robert E. Howard fue para mí y para muchos que nos gusta, que somos ñoños de Conan, que nos gusta el tema, Conan el Bárbaro estamos hablando, las mejores historias jamás escritas de Conan las escribió Robert E. Howard. Un tipo que era una bestia de escribir. Pará, Conan no tiene ¿no es que Conan lo escribió una persona solamente? No, muchos. Es como un personaje Claro, genérico. es un personaje icónico, pero el tipo que logró la perfección de Conan es Robert E. Howard. Si vos vas a buscar aquellos que no tengan o que no hayan leído, ¿Sabe quién escribió Conan original? ¿Quién inventó a Conan? ¿O es una cosa así general? Esta cultura general no tiene que ver con esto. No tenés por qué saber. sí, Robert E. Howard. Este fue el que creó Sí. Conan. Sí. Bien. Y él fue como su greatest hit. Fue como, Sí. nada, si querés leer Conan, ya sea en cómic, en libro, en lo que sea, anda con Robert E. Howard, que él es el número 1. Que es del 1900 y pico, 1910, 1920. Sí. Mira. Las historias, pues yo tengo mucho de Conan, sus historias son buenísimas, pero ahí se nota, en algunas historias es muy loco, pero yo leí Conan mucho después de haber leído Lovecraft, y cuando estaba leyendo dije, esto es Lovecraft. Así que, como eran amigos, Claro, como si le entendiera la letra. no sé si lo ayudó, O al tipo como si le viera la letra. no sé si Lovecraft le regaló algunas ideas, si le hizo Ghost Rider, no sé si intercambiaron conceptos en joda y dijeron, te voy a poner un personaje tuyo. Y cuando vayas a leer Conan, el que lea Conan va a encontrar ahí pinceladas de Lovecraft, personajes casi iguales a los de sus relatos, que ahora voy a contar cuáles son. Así que bueno, esto es una pequeña intro de Robert E. Howard, que es para mí grosísimo, se los recomiendo. Escribía mucho en la revista Weird Tales, que fue la revista más famosa de pulp de ciencia ficción de Estados Unidos de la historia. Weird Tales, como historias raras. Y ahí había, si buscan en internet van a ver loquísimas tapas de Weird Tales, que quiere decir historias raras. Unos dibujos espectaculares que tienen las tapas, pero las historias eran de Robert E. Howard. Me recuerda como a Cuentos de la Cripta, algo así, ¿no? De lo que. Pero más viejo, claro, eso. Claro. Pero no, más eso viejo porque todavía. el Cuento de la Cripta era como. Yo lo conozco como Pero sí, película, como video, digo, como ese estilo va por ahí. como fantástico y medio de terror y medio. Sí, perfecto. Entendiste Bien, perfecto. bien. Extraterrestre, hombre lobo, fantástico, monstruos. Bien. Los monstruos. Todo. Los monstruos lindos. Me gustaban mucho los monstruos, chabón. Siendo un monstruo. Siendo monstruo. Bueno, dejamos acá a Roberto Howard. Que Dios lo tenga en la gloria. Y volvemos a Lovecraft. Estos escritores crearon una cosa llamada el Círculo Lovecraft. Que era como Lovecraft era el capo de ese círculo. Y ellos eran como sus amigos. Y le pedían sugerencias. Se juntaban a comer, charlaban. Compartían ideas, conceptos. Le decían, leíste tal cosa. Lovecraft le recomendaba cosas, le daba ideas. Bueno, fue muy lindo eso porque él que era un bicho antisocial. Al fin pudo tener un lindo grupo de amigos donde la amistad siempre enriquece. Ahí yo creo que lo mejoraron mucho. Con ideas que le dieron, con amistad, con buena onda. Se fue enriqueciendo, se fue. Sí, Fueron puliendo algo bueno del tipo, sacaba algo bueno del tipo. era mucho por cartas, porque no lo veían muy seguido, pero no importa. La correspondencia era algo muy común en ese momento. Las cartas venían bastante rápido y se comunicaban así. Si leyeron lo que la barbaridad que escribía el tipo y lo siguieron bancando, entiendo que estaban un poco alineados o era tan bueno lo que escribía que bueno. Sí, ellos entendían todo esto que yo dije, por qué él era así, por qué no lo quito solo frustrado, y aprendieron un poco a quererlo. Pero bueno, no es casualidad
que después de nutrirse de la amistad de esta gente, él sacara todo lo mejor que tenía a nivel literario. Vamos a decir esto, es muy importante. Entre los 36 y los 41 años, a vos que te gusta saber las edades, Sí. que esto fue entre los años 1926 y 1931, Lovecraft la rompió toda. Pero para, en el medio de todo esto, no, en ningún momento me hablas de amor, de pareja, nada. Ahora te voy a hablar. Ah, te voy a bueno. Justamente, vos querés 40 años, vos 40 querés años, amor. y una alegría, un momento de algo bueno del mundo le tiene que haber tocado. Antes del amor vamos al odio. En 1922... Pero ya no hablamos de los dios, si No, pero pará. se le murió el padre, el abuelo, la madre. 1922. Lovecraft, con 32 años, le empezó a caer un poquito a Mussolini. Sentía admiración por él. Mira, ¿Por qué? ¿Qué pasaba con el boludito de Mussolini? Consideraba inferior a todo aquel que no fuera anglo-germánico o italiano. Y eso a él le copaba. Él creía que los únicos piola eran los ingleses, los alemanes y algunos europeos, los griegos, ponele. Y él mismo, ¿no? Y todo lo demás creía que eran medio como inferiores. ¿y los italianos dónde entran en todo? Están en el medio. Los italianos siempre estuvieron en el medio. Bien. Siempre fueron como la especie superior, media borracha, no sé cómo decirlo. Porque, claro, medio exagerado, medio gritones, Claro. como que no. Siempre fueron como los cirujas de la raza superior, según los nazis. Bueno, ¿vos querías amor? Acá tenés amor. En 1923 conocí a Sonia, hija de inmigrantes judíos procedentes de Ucrania. Viuda y 7 años mayor que él. Lo que se conocería como 1926, 1923. 23. Así que él acá tenía, ya te digo. Y de 1890 había dicho. Sí, Y tenía ahí, es en el 930. 33 años, como Jebus. Así que 7 años mayor, al fin. 40, una vuelta. Nuestro amigo Lovecraft conoció el amor, señor. Bien, Howard Phillips. Y una ucraniana. ¿Me extraña? Así que se casaron en 1924 y se mudaron a Brooklyn. Perdón, porque acabo de hacer un comentario, digo, una ucraniana, uno relaciona Con que tiene que tiene Claro. facciones de lo que conocemos como lo bello, lo hegemónico, ¿no? No es casual que le gustara. Ese fue mi comentario, digamos. Claro. No es casual que, claro, le gustara una ucraniana. Pero bueno, Creo que era casado con un inmigrante afroamericano. y habría que escuchar la historia de esta mujer. No sé cómo llegó de Ucrania hasta el pueblo del tipo este con 7 hijos. Realmente la historia de la mía tampoco sería capaz de encontrar. No, pará, no tenía La 7 Mónica hijos. Lino. Era 7 años mayor que él. 7 años, perdón. ¿Hijo tenía, mina? No, era viuda nada más. Ok. Había muerto el Dorima. No Inventé en un instante, inventé toda la historia, ¿eh? importa, acá por suerte la letra nos ayuda. No. Bueno, pero ¿qué pasó? La pareja, un año después, tuvo unos problemitas económicos. No estaba ganando del todo bien Howard Phillips. Así que tuvo que ponerse a agarrar la pala y escribir más todavía. Y ella se fue a buscar un laburo en Nueva York. No, perdón. ¿A dónde se mudó? En Cleveland. Se mudó a Cleveland. Él se quedó en Nueva York, en Brooklyn. O sea, este tipo era cercano a Nueva York, la zona de cercana a Nueva York, calculo. Se había mudado con ella a Brooklyn a vivir. Y bueno, después por problemas de guita, ella se mudó. Se fue a Cleveland a buscar laburo. Qué bronca me da saber más o menos geográficamente dónde queda una ciudad y otra de Estados Unidos. Sí. Me da bronca, pero lo sé, no me puedo evitar. Estamos un poco golpizados. Lamentablemente. Bueno, lo bueno es que 3 años después se divorciaron. Pero todas las biografías y reseñas dicen que fue un divorcio amistoso. ¿Qué es un divorcio amistoso? La verdad no lo sé. Porque nunca me divorcié. No, un divorcio por términos. Sí, bueno. Amigo de su ex. Sí, ¿sabes? así que bueno, por lo menos terminó bien la historia de amor. Él se quedó en Nueva York, como decíamos, y se siguió calqueando con Robert Howard y con todos los muchachos del círculo Lovecraftiano. Así que bueno, esta más o menos la biografía. Como siempre, soy un tipo que elegió la muerte y no quiero hablar de lo negativo. No te gusta, ¿no? No me gusta, porque no me gusta cuando se habla de la gente que nos gusta de, se murió, bebé. No, bueno, pero pará, en la descripción del tipo
del nacimiento hasta la muerte. Murió joven, Lo genial. Ahora, 1937, Palmo. tengo preguntas escribió muchos libros en este Sí, tiempo, porque eso lo sé para el final, que es lo fugoso. pero ¿y los libros los escribió después de consagrarse o se consagró de muerto? No. Ya estaba empezando a ser consagrado. Igual de muerto fue muy valorado, pero ya venía bien. En 1937 falleció. 19. 1937. Hay que hacer la cuenta. No, 47. 47 pirulos. Murió muy joven. No, pero para la época capaz que estaba bien. Sí. Él había dicho antes de morir: la muerte es misericordiosa, ya que de ella no hay retorno. Pero para aquel que regresa de las cámaras más profundas de la noche, extraviado y consciente, no vuelve a haber paz. O sea, él prefería morir que volver como... Que volver, claro, que seguir viviendo como un fantasma. Fíjate que él consideraba que las personas de mala vida, alcohólicas y viciosas, eran seres torturados y perseguidos, que solo podían encontrar la paz después de la muerte. Ahí volvemos un poquito a los full al racismo, ¿no? No le caían bien. O sea, capaz nosotros no le hubiéramos caído bien. Borrachos y viciosos. ¿Por qué me miras así? No sé por qué. No sé por qué nos hubiese discriminado, ¿no? Por latino, borracho. Por todo. Bueno, ahora vamos a lo importantísimo, que es la hora. Que esto es lo luminoso, podemos decir, aunque es muy oscura la hora, pero me gusta decir luminoso porque me ha hecho pasar grandes momentos. Bueno, ya que contamos que él se fue en 1937. Las obras, porque tengo porque esta parte no entendí. Sí. El chabón escribía pulp, que como... No, porque ahora te voy a contar un poquito. El pulp fue lo que le debió de morfar en un momento, Sí. pero bueno, vamos al momento de perfección de él, fue en 1927 a 1934. Cuando empezó a escribir en la Asociación de Escritores Amateur, de Prensa Amateur. No, después. Él ya se había hecho conocido después de escribir ahí. Después de ser Ghost Rider, o sea, escritor fantasma de muchos autores. Empezar a publicar. Él empezó a publicar algunos cuentos que a la gente le gustaba mucho. Se empezó a hacer conocido de a poquito. Ese que te había dicho, Dagón, es clave. Pero vamos a enumerar solamente descriptivamente las novelas. Sus greatest hits, cuando la rompe toda, es de 1927 a 1934. Bueno, tenemos Herbert West, Reanimador, la joya. Se fue publicando en relatos. La búsqueda onírica de la desconocida Kadat. En estas ya empezamos a ver acá en la búsqueda de la desconocida Kadat, como él leía Las Mil y una Noches, ahí vemos que él tiene un amor, una pasión por lo egipcio, por lo oriental. O sea, era un racista, pero lo oriental le gustaba. Lo oriental tipo árabe. Bueno, un poco pasa eso, ¿no? Que con los orientales hay como un... Él le fascinaba Egipto, Claro. todo lo árabe, la egiptología. Orientales. El caso de Charles Dexter Ward. Esta es tremenda. El que susurra en la oscuridad. Este es una maravilla. Después tenemos Estos son novelas. No. Todas novelas. Estos son largos. Por eso los nombro aparte, porque son como lo más largo que escribía él. Son libros cortos igual, de 200, 300 páginas. Algunos de 100 y pico. Que son maravillosos. La sombra sobre Innsmouth. Este es el libro que después hace una... Después le voy a contar las películas. Para mí, su obra más perfecta, esto es de gusto, porque siempre los niños nos ponemos de acuerdo. La que a mí me parece ya maravillosa, y es, si querés ver Lovecraft en todo su poder, con todo su potencial, tenés que leer En las montañas de la locura. Esta es una novela maravillosa. Mira todo lo que escribe después de escuchar la historia del tipo, La montaña de la locura. Está la infancia del chabón ahí. Esto es arte, pero... ¿Qué habla? Esto te lo cuento, porque muy cortito. Es arte, pero máximo. Es arte. El tipo acá la rompe toda. Esta es la Copa del Mundo de él. Él escribe este libro. Trata de un investigador, arqueólogo, que dicen que descubrieron algo muy zarpado en la Antártida. Y el tipo va a la Antártida. Todo medio bajo un secretismo medio extraño. Llega.
Y cuando van a la Antártida, organizan todo, el campamento. Y cuando van a buscar a la primera posta que estaba ahí, en el descubrimiento, estaban todos muertos. De eso se hizo un juego. Hay, no sé. It era. Si quieren saber una referencia, aunque no tiene nada, o sea, está inspirado en Lovecraft, pero no es una adaptación de este cuento. La Cosa. Esa película que van a la Antártida y hay un extraterrestre enterrado. Eso, esa es la cosa. La Cosa. Que hay dos Sí. películas, la de Joe Carpenter de los 80 y una versión nueva que está muy buena. Las dos son lindas. Están buenísimas las dos. La de los 80 estaba, creo que Carl Russell como actor. Y en esta está Elizabeth Winstead, que es la que actúa en el... Bueno, se las recomiendo La Cosa. ¿Qué pasa? La montaña de la locura está a otro nivel. Es los primeros 10 minutos de película de esto, porque se va al carajo en esta historia. No puedo spoilear porque les arruinaría lo jugoso del relato, pero les puedo decir que el tipo en la Antártida encuentra algo totalmente desconocido por la humanidad. Y acá Lovecraft se va al carajo con lo que crea. Crea una cultura, una raza, una historia intergaláctica, un horror cósmico. Mete todo acá. Todo lo pone acá. ¿Qué pasa? Lovecraft venía armando. ¿Viste lo que pasa con, por ejemplo, los Avengers? Sí. Lo que hizo Marvel. Que en un transcurso de 10, 15 años hizo la película de Iron Man, la película de Thor, la película de la Pantera Negra, la película del Capitán América, una película por cada superhéroe. Y después, ¿qué hace? Los Avengers y los mete todos juntos y hace una mega producción de la concha de la lora. Claro, como junta todo ahí, pero una vez que tiene todo primero. Lovecraft Tiene venía, construido un universo y en base- había armado el universo y había hecho los mitos del Cthulhu, Dagón, voy a leer los otros que están acá. Y un montón de cuentos que empezaban a hablar de un horror cósmico. Que acá vamos al horror cósmico. El horror cósmico, para resumirlo, Alien es horror cósmico. sí, alguien podría ser horror cósmico. Bien. Como para tener una referencia. Sí, sí. Pero horror cómico del Lovecraft trata de... Él dice una frase que cuando pasa tanto el tiempo, es tanto el tiempo que pasó que hasta el tiempo mismo puede fenecer. El horror cósmico habla de seres antiguos que poblaron el universo y ya no están. Pero están, porque son inmortales. En este universo que él crea, ¿Cuál era la relación de este tipo con las drogas? cero. Y eso es lo más raro de todo. Cero. ¿Entendés? Cero. Si Moebius se justificó todo lo que dibujó porque por su relación con las drogas, si queremos buscar una justificación, ¿cómo un tipo puede explicar lo que acaba de explicar? Que no tiene sentido en realidad. Como que algo existe pero en realidad no existe. No hay droga, señor. Estaba todo en el cerebro de este hombre. Ya. Esto es el producto de años de leer, de años de una educación de mierda con una madre castradora, de un Claro, padre y un bueno, abuelo muerto. Él tuvo que inventarse un mundo y en Tuvo que ese inventarse un mundo. claro, qué quilombo estar ahí. ¿Qué pasa? En general, los escritos de Lovecraft se reconocen por la sobreexplotación del adjetivo que le dan al texto mucho peso, él describe mucho bien todo, es muy descriptivo y se concentra mucho en describir todo el entorno en el que se va metiendo el personaje. Y casi todas las historias de Lovecraft él sigue ciertos patrones. Casi siempre es una persona erudita, como él, blanca, Claro, sí, sí, como él, obvio. sola, como él, y en busca de una aventura. Casi siempre en sus historias, esta persona, erudita, blanca, inteligente, se mete en un mundo para el que nunca estuvo preparado y termina descubriendo algo aterrador que le explota el cerebro. Pero me estás spoileando todos los libros del tipo en esta frase. Me acabas de No importa. spoilear todo. Porque todos los libros son maravillosos de leer. Todos son un horror. Pero en el camino es lo lindo del libro, porque el tipo hace una descripción de las cosas que son espectaculares. A tal punto que no voy a spoilear, pero en la montaña de la locura describe una ciudad de escoceres
y describe cada pared de la ciudad, los tallados que había. Vos la ves la ciudad. El tipo te la describe y ves la ciudad. O sea, una exageración de perfecto. Parece que él hubiera estado ahí. Puedes decir, Claro. pará, ¿cómo puede imaginar? Sí, me vino fuera de a la mente Adriel Fantasía con los Atalantes, pero no sé si estamos para hablar de eso. Bueno, pero hay algo de eso. Hay una cosa de una civilización que existió y no está más y pasó por la Tierra. Pero él, en este universo de horrores cósmicos, No, iba a la cabeza Adriel Fantasía. Y de cómo existe ese personaje, y de cómo hoy nosotros tenemos la posibilidad de ver más expresiones y de documentar más expresiones. Entiendo que en esa época lo que el tipo escribía pasaba por un tamiz, por un filtro. exacto. Entonces no podemos saber exactamente todo. No, no. Estaba todo enmarcado en una estructura que lo controlaba. Pero No como ahora que podemos ver, sabemos los famosos más cosas. me gusta lo que decís, porque esto me dispara algo que iba a decir, que es muy importante, que la obra de él, esta persona que te digo, que se mete en este mundo que no puede controlar, en un principio, la historia es muy real, o sea, estamos casi en este mundo. Pero se empieza a romper la realidad paulatinamente y con algunas señales. Y el tipo, por algún motivo, casi siempre ve que eso lo va a llevar a un destino fatal, pero no puede parar de ir por la curiosidad del humano, por la necesidad de saber, por la necesidad de ver la verdad, que era un poco lo que le pasaba a él. Que creo que él no se suicidó, como hablábamos al principio, porque quería saber. Claro. Y casi siempre los O personajes sea, de él porque bueno, si hago esto no voy a saber qué pasa ahí. quieren saber. Y cuando quieren escapar, ya es muy tarde. Pero quieren saber. Hay una pulsión ahí de la curiosidad mata al gato tremenda. ¿Y qué pasa? Cuando el horror aparece de verdad, él lo describe, pero es algo muy difícil de imaginar. Cuando él te describe, el Miguelito estaba en la casa, que el piso era de madera, estaba tachonado con unos clavos y el techo tenía una mancha de humedad en la tercera viga, pero el sol entraba oblicuo por el jardín de la ventana y vos lo ves todo lo que te dice. Ahora, cuando explota todo, cuando se va a la mierda, cuando aparece el monstruo, cuando aparecen los monstruos de verdad, el horror, cuando aparece el horror, ahí es escalofriante, porque el tipo te tira unas descripciones de los monstruos y una cosa que si no, Él los vio. no, pará, no, decís que esto es como mierda, no entiendo. Y a veces el no entender el monstruo, lo que él está describiendo, es tan extraño y tan ajeno que decís, el tipo logra que vos te des cuenta que ese monstruo es de otro universo, de otro tiempo, de otro espacio. Y el tipo lo logra. Y es algo mega sólido. Algo que casi no se puede entender. El tipo logra que te dé miedo y que digas, wow, este sí es un monstruo de otra dimensión. Y no sé cómo explicarlo porque el monstruo en realidad no lo está describiendo del todo bien. No es que te dice, bueno, en algunos libros sí, pero en la mayoría no es, bueno, el monstruo medía 3 metros, tenía 4 ojos, O sea, si no es 5 una garras. descripción detallada de lo físico, sino es una cosa general. Solo en las montañas de la locura, él describió con exactitud los monstruos del cuento, de la novela. En los otros, la mayoría, lo describe, pero más basándose en el asco y en la repulsión y en El de género. los sonidos. Él usa mucho los sonidos, los ruidos que hacen, los gorgoteos, las cosas. Es inmundo cuando lo lees. Y vos con tu cerebrito, con tu mundo, Lo vas construyendo. vos haces tu propio monstruo. Es maravilloso. Y los monstruos que salen de lo que lees son horribles, te lo puedo asegurar. Que vos lees el libro y decís, qué mierda eso, no quiero verlo. Si encuentro eso en mi jardín me voy a la mierda, ¿no? Escapo como Usain Bolt. No me quiero ni imaginar esto. ¿Por qué lo estás No quiero escribiendo? ver, no, es un asco, no lo quiero ver, quiero cerrar el libro. ¿Qué asco esta mierda? ¿Cómo se le ocurrió esta mierda? Es asqueroso. Me gusta, me dan ganas de leerme uno cortito. Si tuviese que leer uno como un anzuelo ahí que te enganche. Y yo te daría Gagón. Pero eso me dijiste que tiene como 300 páginas. No, ese es más bien cortito. Ok. Una, ¿Películas? bueno, vamos a las películas.
Esta que te ¿Hay dije, alguna que esté bien lograda Sí. para vos? lo que pasa es que vamos a esto que te decía. ¿Cómo vergas es un monstruo que es casi imposible de imaginar y difícil de... No, estás atado a la subjetividad y a los Exacto, recursos de la época en la que se filmó. exacto. Entonces es muy complicado. Pero no hay una película moderna con CGI, Hay. con Hay. porquería. Tenés Herbert West, El Reanimador, que es una película de 1985, que habla de un científico loco que quiere descubrir una fórmula para volver de la muerte. Es maravilloso. Una película que yo la vi de chiquito y me dejó traumado. Yo todavía no conocía Lovecraft. Volver al futuro, la vi. No, Herbert West Reanimador. Ok. Es súper traumática. La ves, bueno, ahora de grande capaz se cagan de risa, pero véanla, se la recomiendo, es muy buena. Después tenemos de sus relatos más lindos, más divertidos, que es La llamada del Cthulhu. ¿Qué es el Cthulhu? Es una criatura mítica que Tucumán. Cthulhu es de No. La Rioja, Tucumán, por ahí. es uno de los seres más queridos, Capaz. más querido por los fans de Lovecraft, que este lo describe bastante. Este es un pulpo gigante de, no sé, 500 metros. No es un pulpo, tiene cabeza medio parecida a un pulpo, una ala gigante y un cuerpo parecido a un cuerpo humano, pero medio reptil, una especie de dinosaurio con cabeza de pulpo. Esto que estás describiendo me trae a los antiguos 90, 2000, calculo, y la figurita de Monster in My Pocket, ¿la viste? Que Había ahí dice una. de monstruos. Creo que Sí. estaba Cthulhu, si no me equivoco. No sé, igual me viene Es un monstruo icónico. me viene el Kraken. Pero es un monstruo icónico porque si podría estar entre los monstruos icónicos Cthulhu, porque es muy famoso en el mundo ñoño. A todos les gusta Cthulhu. Y Cthulhu era un dios antiguo, maligno, que tuvo una guerra. Pero pará, ¿Lo ya, encontraste? sí, ¿Buscaste? ya de base, Ahí está. Cthulhu tiene ahí ¿cómo se llama? Un homenaje en esta serie de Matt Groening que era Futurama. Aparece en muchas series. Aparece en Rick and Morty. Aparece. No, pero hay un Futurama. personaje que es como Cthulhu. El doctor de. Sí, no, bueno, sí, puede ser una especie de referencia. Puede ser, ¿eh? Pero este es gigante, mide, no sé, 500 metros de alto. Es un monstruo indestructible que quedó varado acá en la Tierra porque había una guerra intergaláctica entre esta raza de estos bichos y la raza de los antiguos. Lovecraft, la raza de los antiguos, es la única de estas monstruosidades del espacio infinito que pareciera ser la única, entre comillas, buena, podemos decirle, o noble. Podemos decir Con que... algún tipo de valor. Sí. Podríamos decir que él es lo que él idealiza, aunque son horribles los bichos estos, como esto que hablábamos de la cultura alemana, inglesa, son los cultos, son los buenos, son los inteligentes, son los avanzados. Bueno, Josh, porque ya estamos terminando. Bueno, te recomendaba esto que hablábamos de cultura. ¿Quiénes son los que representan estos valores que está diciendo? Los antiguos. Eso es lo que él se siente representado ahí, Yo creo que sí. pero los dibuja, los describe un poco mejor, menos racista, o son una No, porquería? son una cosa inmunda, Bien. pero él los describe con cierto, entre comillas, entendimiento, cariño. Y dentro de esa, te tengo que hacer una pregunta que probablemente debería ser la última, pero bueno, teniendo en cuenta el título de más allá de la belleza porque yo lo que entiendo por lo que escribís es que vos vas leyendo la historia, te vas conectando y lo que escribe de alguna manera sin que el tipo te lo diga de una forma muy precisa, como no sé, por ejemplo, yo no soy una persona que leyó mucho, pero por ejemplo cuando leí Cuentos de la Selva siendo chico en un campo, yo un poco la selva la vi. A Juan Darien lo vi ahí sentado en el aula tomando clases. Claro. Entiendo a lo que va de su novia. Más allá de la belleza de lo que el tipo describe, ¿qué es lo que se rescata? ¿Qué es lo que rescatás? No sé si diría que Para hacer. No, La belleza, digo la belleza porque poder ver un mundo distinto al que estás viendo
Sí. hay un poder ahí, o sea, la capacidad, es eso, una droga, vamos, no hay mucho, porque si no, porque la pantalla te la mete la imagen, pero que vos puedas crear en base a un dibujo, que es la letra, una cosa, una imagen, eso es espectacular, una imagen que no existe además, Sí, sí. una imagen que no existe, para mí hay un poder que yo lo entiendo, pero dentro de ese universo, ¿se puede rescatar un valor de esto o no? Ese es el vómito de la vida del tipo puesto en Seres Fantásticos. Y no, Idea vuelta es, terrible, cabrón. es un poco el vómito, pero es tan lindo, las historias son tan buenas que son maravillosas. Se disfruta. Es raro que la palabra disfrute está relacionada con cosas más lindas, más con un día de sol, con algo positivo. Son historias terribles, macabras, pero se disfrutan mucho. Hay algo en el terror bien escrito que es súper magnético y atractivo. Y este tipo era el capo, era muy bueno. A mí me he leído mucho a Stephen King, pero perdón, y Edgar Allan Poe también. Y Edgar Allan Poe fue como el maestro de él, pero a mí me gusta, si tengo que elegir entre los tres, me gusta más Lovecraft. Porque lo que el tipo construyó, te digo, armando ese mundo de distintos seres, primero que armó todo un panteón, como los dioses griegos eran los dioses que viste que era el fanático de la mitología griega, Sí. de lo lindo, de lo bello, las representaciones. Él armó, parece, algo parecido, pero todo lo contrario, lo horrendo, lo monstruoso, lo grotesco, lo inmundo, lo que no muere, lo asqueroso. Armó como un panteón de dioses de mierda. Pero son espectaculares. Las historias son espectaculares. Y el terror que el tipo mete es muy distinto. Es algo distinto. No es un hombre lobo que lo mata con una bala de plata. Estos monstruos no se matan, ¿entendés? Claro. No los podés matar. El humano es una mierda al lado de estos monstruos. No es nada. Es un segundito de la historia del universo contra especies que vivieron millones de años y tienen una Es comprensión. desolador, lo que está diciendo es desolador, Pero eso desesperanzador. es maravilloso. Te puedo asegurar que lees un libro y lo disfrutás como un viaje al infierno hermoso. Porque cerrás el libro y ya está. Pero es espectacular. Me gusta eso. El tipo es un viaje al infierno Maravilloso. hermoso. Divertidísimo. El viaje más divertido del infierno que puedas hacer. Con un racista sentado al lado. Claro, está viendo Es espectacular, boludo. la mierda de un humano que se vuelve. Fíjate lo bueno que es el viaje que tenés. Un racista feo sentado al lado. Unos monstruos cósmicos que te van a destruir y te van a destruir tu alma por infinitos eones. Pero la pasás bárbaro. No sé cómo decirlo. Claro, porque la está describiendo como que el tipo en algún momento te pone ahí. Sí, sí, sí. La pasás bárbaro. Porque vos sos el protagonista siempre. Vos no podés empatizar con un monstruo que chorrea moco venenoso de los labios y te quiere morder un brazo. Vos empatizás con el protagonista, Claro, que está escapando de eso. que está escapando de eso. Claro, claro. Y estás abrumado por eso. Y entendés lo que le pasa al tipo. Pero es maravilloso. Es maravilloso. Volviendo, ya terminando, las películas tenemos una muy buena. La llamada del Cthulhu del 2005 es una película muy cortita en blanco y negro. Que fíjate lo que hicieron los pibos, los estudiantes de cine. Hicieron una película como si fuera de 1920. Hicieron el cuento La llamada del Cthulhu, con efectos de 1920 y en blanco y negro. Y es cortita, dura creo media hora. Es maravilloso, se lo recomiendo. Creo que en YouTube se encuentra. 2005, lo que pasa es que van a tener que buscar bien porque cuando ves parece una película de los años 20. Y es genial, está muy bien lograda. Y después tenemos El color que cayó del espacio. En inglés se llama Color Out of Space, que es de un cuento de él, que cae un meteorito. Y ese meteorito, obvio que hay un planeta macabro que empieza a arruinar todo. Hay una película de esta muy buena. Y después hay una de los 80 que se llama En la boca de la locura, que es de John Carpenter, un director grosísimo del cine de terror. Esta está bastante bien lograda. Yo creo que hicieron unos buenos monstruos. Monstruos que son casi imposibles de escribir. Lo lograron bien. ¿Qué año? Y es de los 80, no me acuerdo. Bien, o sea, 80, 90. no tanto recursos. Bueno, 90 por ahí. Y buenos monstruos, porque no había computadora. Eran efectos, muñecos de verdad hechos de goma,
hecho por un artista que está bastante trastornado también, el que los dibujó, el que los creó, muy bueno. La recomiendo, En la boca de la locura. Yo empezaría por esa. Y Color Out of Space es de 2019, pero esta ya tiene los efectos de la puta madre. Pero escúchame, la de la película esta de La Montaña de la Locura, no, del libro ese no hay nada. Hay cómics. Pero no hay película de esto. No, está muy difícil. Ahí siempre hubo rumores de que la van a filmar, pero te digo que tienen que hacer una ciudad. Todavía no existe la tecnología con la computadora como para hacerlo bien. Sí, existe, pero hay que poner plazo. Claro, Estamos hablando de una producción que saldría lo mismo que hacer Jurassic Park, no sé. Un tanque. Un tanque, no lo puede hacer una productora independiente. claro. Porque sería una basofia. Hay una independiente de Dagón, se llama Dagón, la secta del mar. Está bastante bien. Tiene unos efectos buenos, está ahí, más o menos. Pero la atmósfera Lovecraftiana la logra. Y está bastante respetado lo que es los mitos del Cthulhu. Algo muy importante, boludo. Ya cerrando. Lovecraft hablaba del Necronomicon, que era el libro maldito que habían dictado los demonios al hombre. Y era un libro lleno de portales y conjuros para invocar demonios. Ese libro maldito es un mito mundial de que dicen que existe. Se dice, y no se sabe si existe o no en realidad. Lovecraft en su ficción dice que lo escribió un árabe loco, como esto que le gustaba las mil y una noches, llamado Abdul Azaret. Dice que ese árabe escribió el Necronomicon y lo fabricó, hizo muchos números, pero la iglesia los fue encontrando y destruyendo. Y es raro porque hay un loco puede haber escrito el libro y dice que estaba todo escrito con sangre humana y las portadas del libro estaban hechas forradas con piel humana, de sacrificios. Este libro, ¿El tipo estaba en contra de la iglesia? No, estaba en No, contra de que exista ese mal, digamos. claro, se dice que el libro fue real, otros dicen que no, que es mentira, otros que es verdad, otros que es mentira. Hay un debate. Por ahora va ganando que es de mentira el libro, pero hay muchos mitos. Y de hecho, Vos elegís creer de ahí. elijo un poco creer que algo hay. Porque cualquier trastornado puede hacer un libro con sangre. Las cosas que pasaban en la antigüedad, en la Edad Media, eran peores, digamos. Y parece que Lovecraft vio algo de realidad o agarró un pedacito de este mito y lo metió en todos sus libros. En todos sus cuentos, el nexo es el Necronómico. En este libro aparecen casi todas sus historias. Y este libro de las puertas del infierno, todo eso, que uno puede saber. Este libro aparece en millones de películas. Evil Dead la recomiendo. Aparece en Evil Dead, aparece en un montón de juegos, aparece en un montón de películas, aparece en 1.000 millones de cómics. Para cómic, recomiendo de Breccia padre, Alberto Breccia, el Cthulhu, los mitos del Cthulhu, el chabón lo dibujó. dibujó Breccia. lo dibujó Breccia. Mirá, boludo. Y el Breccia hijo dibujó, hace poquito sacaron una edición muy linda de un cómic de Lovecraft, a color, unos dibujos de la reputísima madre, hechos por Breccia, por Enrique, no Alberto, Enrique es el hijo, y pintados con una maestría de la acuarela que te caes de orto, y los monstruos espectacularmente dibujados. Los recomiendo esos dos cómics. Cine ya dijimos cómic. Si quieren rastrear Necronomicon, busquen en Google, se van a volver locos. Hay millones de historias, millones de mitos, millones de videos. Gente que dice que lo tuvo en la mano, gente que dice que es mentira, curas que dicen que lo vieron y lo quemaron, curas que dicen que no existió, el Vaticano dice que no existe, otros dicen yo estuve en el Vaticano. Hay información oficial que se tuvo que encargar de desmentir. Sí. Y hay, Ya hay algo ahí. los conspiranoicos dicen que está en el Vaticano la única copia que queda, otros dicen que no quedó copia. Lo venden en las librerías. Ahí andan a chequear que sea ese. Yo por la duda no lo compro. Y el mito más lindo de este libro, Esperá, ¿qué poder da ese libro? no da ningún poder. Tiene los conjuros para invocar a los seres antiguos esto. Que casi siempre vienen y te matan. Y si lo llamaste, te la dan. Pero algunos te hacen un favorcito, te matan a alguien y te cae mal. Bueno, o sea, puede haber una
algún beneficio. una contraprestación. Sí, Por- algún pago, capaz te matan un hijito, algo, ¿no? ¿Viste? No sabemos bien qué es lo que cobran los dioses antiguos, porque no sé qué andan necesitando allá donde estén. Pero bueno, vamos a cerrar con esta, porque ya si no me cebo y no paramos más de hablar de Lovecraft. No, para mí no tiene límite. Para mí igual. Pero ustedes googleen Necronomicon y se van a volver locos con todo lo que hay. Está Es para bueno hacer un que- capítulo entero. Está bueno que el tipo que murió hace. No sé cuál será. 100 años. Sí. Y el debate de si los libros existen o no todavía están Si el vigente. Necronomicon no existe. Hay gente que se toma el trabajo de mentirlo e inventarlo. Ya está. Esa ganó. A los Esa. Garrió. Pará, No, a los Garrió no. escuchate esta. Hay un mito que dice... A los Garrió no, boludo. ¿Cómo se llama la pena? ¿Cuál? Yo ya gané. Ah, Stormvisor, Esto es Lisa. la que tiene los ojitos chinos. Sí. Hay un mito que dice que el Necronomicon había una copia en la Biblioteca Nacional. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el mito? Que como era el Necronomicon, solamente lo podían ver los que dirigían la biblioteca o gente especial del Vaticano o alguien que lo venía a ver. Dicen que ese libro estaba en la Biblioteca Nacional. Los Illuminatis. Ese es el mito. Esto es un mito, no estoy diciendo. O sea, está todo el globo terráqueo. sí. Las Ah, principales potencias Porque hay muchas copias. del mundo. Dicen que hay muchas copias escondidas Sí. de muchos países. Una de esas copias, Escucha. No hay 200 libros. Hay 10. y bueno, que Argentina es el mejor país del mundo. Está Estados Perdón, si Unidos, los hermanos Alemania, latinos escuchan esto, Francia, Japón, China, que tiene toda la cosa de la antigüedad, Egipto, Siria, Líbano, India, un montón de países, no un millón, no, un montón de países. vos estás diciendo Pero que ahí Argentina no es el mejor No, país del yo mundo. estoy preguntándolo. Yo Perdón. estoy preguntando por qué habría uno. Y además, en la Biblioteca Nacional, porque si vos me decís. ¿A vos no te está- parece que en este país nunca se abrió una puerta al infierno? Me parece que ¡Ah! es más probable que esté en el subsuelo Ey, de acabo una puerta. iglesia en el medio de la Claro, cordillera de los Andes Yo te digo que en Argentina, que en la Biblioteca Nacional, hermano. en Argentina se Hay abrió. gente Ey, dando vuelta por ahí. Leo, pensá en la historia argentina y te vas a dar cuenta que hay unas Hay un portal puertitas. del infierno. No hay. De hecho, Lo más que leen un viernes con demora a las 6 de la tarde. hoy es 18 de marzo de 2025. Sí. Mañana a las Ahí 3, está. 4 de la tarde está Patricia Burrich abriendo un portal del infierno Está ahí. en las puertas del Congreso. Por eso, ahí Que mismo. recibe Scorpion y Sub-Zero, ahí Cano. Escucha, esta copia que está supuestamente según el libro de la Biblioteca Nacional, dicen que alguien muy importante de la cultura argentina la fue a leer. ¿Quién es ese alguien? Alejandro Dolina, claramente. Cerca. Jorge Luis Borges. Ah, mirá vos. Y el mito dice que el Borges fue una noche, No le alcanzó para conseguir el Nobel igual. lo leyó, Qué negra esa. no, obtuvo reconocimiento de infinito hasta el fin de su día, pero ¿qué pasa? Eso lo dejó ciego. Cuando leyó el Necronómico, sí, es un mito hermoso. No, Sí, me gusta como para cerrar. Recién el señor es hermoso. Dicen que Borges se quedó ciego después de leer el Necronómico. Así que me lo dejo pensando, ¿eh? Se cortó la luz, Leo. Está todo un poco oscuro. Y siento que alguien posee mi espíritu y tengo que decirte algo. Te voy a decir algo. Me siento como si fuera Howard. Lo digo. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Indómitos. Gracias por escucharnos.